Ok, esta es igual la clase número 10 de la Deidad 2. Esta clase es el Espíritu Santo y el creyente. El Espíritu Santo y el creyente. La nueva vida espiritual es dada al creyente mediante el Espíritu Santo. La nueva vida espiritual es dada al creyente mediante el Espíritu Santo, que mora en él. Esta es la distinción de un hijo de Dios. Esta es la distinción de un hijo de Dios. ¿Sí? La vida espiritual, entendemos, es dada mediante el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, y esa es la distinción que somos hijos de Dios, ¿no? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Y en qué se ve manifiesto? Bueno, en que podemos darle verdadera adoración a Dios. Podemos darle verdadera adoración. Hoy podemos agradar a Dios. Hoy podemos agradar a Dios. Antes no era posible, ¿verdad? Y podemos dar fruto espiritual. Podemos dar fruto espiritual. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Ok, dice, ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Y vamos a ver esta obra del Espíritu Santo y el creyente en dos aspectos. Primero es el Espíritu Santo y la santificación. El Espíritu Santo y la santificación. El Espíritu Santo y la santificación. La santidad no es una opción, sino un mandato para los hijos de Dios. La santidad no es una opción, sino un mandato para los hijos de Dios. Primeramente entendemos Dios es santo, 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 no dice Isaías 6:3, ¿no? Dios es santo, 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 Isaías 6:3. Pero ¿esto qué quiere decir? En Él se halla la suma de todas las excelencias, en Él se halla la suma de todas las excelencias morales, en Él se halla la suma de todas las excelencias morales.
Él es pureza absoluta. Él es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. La palabra santo del griego hagos, es sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa. Moralmente sin culpa y ceremonialmente consagrado. Entonces nosotros entendemos, porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos también. Y hoy lo podemos hacer porque Dios ha puesto en nosotros el carácter de Cristo, ¿no? Entonces nosotros somos llamados santos, porque nos hemos apartado del mundo. Somos llamados santos porque nos hemos apartado del mundo. Mire, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Le vuelvo a leer. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Sí, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el tabernáculo había unos utensilios exclusivos, ¿no? Utensilios que iban a servir a Dios y tenían que ser consagrados. Y todo esto apuntaba a Cristo. Mire Éxodo 30:25. Éxodo 30:25. Éxodo 30:25. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, y así los dice, ¿qué?
consagrarás. Y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Aquí hay una palabra bien importante, la palabra consagrará. Esta es del hebreo kadash. Kadash. Consagrará. Su raíz primaria de esta palabra es kadash. Que significa ser limpio. Ser limpio. Ser limpio, apartar, consagrar, dedicar, preparar, purificar, prometer. Y tiene una connotación de declarar algo santo. Connotación de declarar algo santo. Y hoy, bueno, nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros somos del templo del Espíritu Santo. Y así como el tabernáculo fue consagrado como la morada de Jehová, ¿sí? Hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo y así como el tabernáculo fue consagrado como la morada de Jehová, hoy todos los que han nacido de nuevo han sido consagrados. Hoy todos los que han nacido de nuevo han sido consagrados. ¿Sí? Anote primera carta a los Corintios 6:19. Dice ahí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces el Espíritu Santo nos capacita para ser santos. El Espíritu Santo nos capacita para ser santos. El Espíritu Santo nos ha apartado para tener comunión con Dios. El Espíritu Santo nos ha apartado para tener comunión con Dios. Y claro, y esto nos demanda que seamos obedientes y temerosos a Dios. El Espíritu Santo nos ha apartado para tener comunión con Dios y nos demanda que seamos obedientes y temerosos de Él. Por eso decíamos, la santidad no es opcional, ¿verdad? Es algo que Dios nos demanda, el apartarnos.
para Él. O sea, acá de este lado está el mundo, yo no tengo nada que hacer ahí, ¿no? En el sentido no de apartarme de la gente, ¿sí me está entendiendo? O sea, no es, ya no voy a hablarle a nadie, eso no es el mensaje, ¿no? Sino ya no voy a hacer lo que el mundo hace en su pecado y en su maldad. Y yo estoy apartado, ¿para quién? Para Dios. Y hoy puedo vivir así porque hoy tengo el Espíritu Santo y tengo la vida que Dios me ha dado. Antes era imposible porque estaba preso, estaba esclavo del pecado, ¿no? Hoy soy libre. Y esto nos lleva a entender que estamos llenos del Espíritu, el ser lleno, ¿no? Esta palabra que usted ha escuchado mucho, ser lleno del Espíritu Santo. Y esta palabra ser lleno del Espíritu Santo tiene dos connotaciones. La primera es tener al Espíritu Santo, en su totalidad al nacer de nuevo. Ajá. Y la otra hace referencia a una acción continua. Que cada creyente debe hacer. Hace referencia a una acción continua que cada creyente debe de hacer. Miren, Efesios 5:18 Pablo exhorta en Efesios 5:18 a que seamos llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, ¿cuál es la primera parte? Dice aquí, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, es decir, no le des rienda suelta a tu carne. Dice, antes bien, dice, sed lleno del Espíritu. ¿Y esto en qué se va a traducir? Dice, hablando entre ustedes con palabra de Dios, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor, dice, ¿en dónde? En nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vean aquí en esta parte es una responsabilidad que también tiene una connotación hacia el creyente, ¿no? O sea, no apartarse de la guía de Dios para que tú estés lleno del Espíritu Santo. No es orar para que estés como estés, pues Dios te llene, ¿no? O sea, la connotación era tener al Espíritu Santo en su totalidad al nacer de nuevo. Por eso ya no vemos esa idea del ungido de Jehová, ¿no? Porque todos somos ungidos por Dios al momento de nacer de nuevo. Ahora la siguiente connotación nos hace alusión a nosotros como creyentes de no apartarnos
de hacer la voluntad de Dios para no contristar al Espíritu Santo y siempre andar y caminar y vivir en el Espíritu. ¿Sí, hermano? Para quitar todas otras cosas que nos pueden confundir, ¿no? O sea, como yo le decía, el estar lleno del Espíritu Santo no es caerme, porque si me levanto y sigo viviendo como alguien que va en contra de la voluntad de Dios, no estoy lleno del Espíritu Santo, aunque me haya caído y haya hecho un hoyo en el piso, ¿no? Seguimos, la siguiente parte es el Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo y la oración. ¿Qué es oración? Es la comunicación personal con Dios. La oración es la comunicación personal con Dios. Aquí entra también el interceder por uno y por otros, el interceder por uno y por otros, el alabar a Dios, el mostrar agradecimiento a Dios, el mostrar también arrepentimiento. ¿Sí? Es la comunicación personal con Dios, el interceder por uno o por otros, el alabar a Dios, el mostrar agradecimiento, el mostrar arrepentimiento a Dios. ¿Cuál es el objetivo de la oración? Primero vamos a ver esto. Nosotros no podemos entrar al trono de gracia si no es por medio de Jesucristo. Sí, lo debemos de hacer por medio de Cristo. Como ya leíamos, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el creyente tiene el privilegio de poder acercarse a Dios el creyente tiene el privilegio de poder acercarse a Dios y buscar y encontrar consejo en Él. Estamos viendo el objetivo, ¿ok? Primero debemos de entender que no podemos entrar al trono de gracia si no es por medio de Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hoy entonces tenemos ese privilegio de poder acercarnos a Dios y de buscar y encontrar consejo de parte de Dios. Pero hay algo bien importante, Dios no quiere que oremos para enterarse de nuestra vida porque Dios ya la conoce. Dios no quiere que oremos para enterarse de, es decir, como diciendo, ay, ven a orar para que sepa qué estás pasando, ¿no? Pues ya sabe qué estás pasando. Dios quiere que oremos porque a través de la oración expresamos nuestra plena confianza en Él. Dios quiere que oremos porque a través de la oración expresamos nuestra plena confianza en Él. Porque Dios quiere que esta confianza vaya aumentando. ¿Sí? Dios sabe, o que usted cree que Dios no sabe, que necesita escucharlo de usted. Pues lo sabe antes que nosotros, ¿no? Es decir, la oración nos lleva a una dependencia.
La oración me lleva a una dependencia de Dios. La oración me lleva a una dependencia de Dios. Cuando yo tengo un corazón humilde, cuando tenemos corazón humilde y estamos convencidos del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos corazón humilde y estamos convencidos del poder de Dios en nuestras vidas. Es decir, tenemos esta idea, ¿no? El hijo depende de su padre, ¿cierto? El más pequeñito uno lo ve, depende completamente. Dicen, nosotros de la misma forma debemos depender de Dios. Mire Lucas 11:13. Lucas 11:13. ¿Estamos ahí? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues mucho mayormente, ¿verdad? Si el Padre natural, aún en su ignorancia de Dios, puede hacer cosas buenas, cuida a su hijo, ¿no? Hay unos padres que, bueno, pero pongamos así uno hasta cierto punto normal, ¿no? Pues entrega su vida por sus hijos y los cuida y los guarda. Dice, ¿cuánto más no va a ser Dios por nosotros si vamos en una actitud de dependencia, en humildad y convencidos del poder de Dios, ¿no? ¿Cómo debemos orar? A veces no sabemos lo que pedir o cómo pedirlo, ¿no? Pero algo también bien importante aquí de la obra del Espíritu Santo es que Él intercede a favor del creyente. El Espíritu Santo intercede a favor del creyente. Sí, esto aparece en Romanos 8:26. Miren lo que dice ahí Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos aún un cuidado ahí de parte de Dios por medio de su Espíritu intercediendo, como de alguna forma, pues acomodando a veces en nuestra debilidad las oraciones que nosotros llevamos al Padre, cuando están conforme la voluntad de Dios, eso entendemos, ¿no? Es decir, requerimos la obra aún del Espíritu Santo en nuestras vidas. Requerimos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para dejar que Dios sea totalmente en nosotros, en nuestras oraciones. Y claro, ¿cómo debemos de pedir? Con fe, ¿no? La Biblia nos muestra que pidamos con fe, sin dudar.
Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe no dudando. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. Y aquí, bueno, cuando dice de doble ánimo se refiere a la falta de fe y al desconocimiento de la voluntad de Dios. El hombre de doble ánimo que habla aquí es al que tiene falta de fe y al desconocimiento de la voluntad de Dios. O sea, hay que pedir con fe, pero también con entendimiento, ¿no? Algo que siempre hay que considerar es que Dios es soberano. Ahora, ¿quién se debe de orar? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Recordamos que Jesús es el sumo sacerdote y fiel ministro de Dios. Jesús es el sumo sacerdote y fiel ministro de Dios. Vemos algo también en el Nuevo Testamento, no vemos ninguna oración dirigida al Espíritu Santo. Sin embargo, no se prohíbe como tal, pues el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? O sea, no estamos haciendo algo, una blasfemia o algo así, ¿no? Pero podemos entenderlo aquí. En el Nuevo Testamento no hay ninguna oración dirigida al Espíritu Santo, pero debemos entender que el Espíritu Santo es Dios. Jesús es el sumo sacerdote en el cual se ha establecido que oremos al Padre por medio de Él. Jesús es el sumo sacerdote en el cual se ha establecido que oremos al Padre por medio de Él. O sea, podremos entender, debemos orar al Padre en el Espíritu, en el nombre de Cristo. Por ejemplo, hay una canción, ¿no? Espíritu Santo ven, algo así dice. Hay unas canciones así, no son del todo erróneas, ¿no? Claro, mientras no nos vayamos a lo que ellos pretenden que el Espíritu Santo venga a sus vidas, ¿no? Como nada más una manifestación emocional. Pero si lo vemos como se muestra en la Escritura, pues es orar al Padre en el Espíritu, en el nombre de Cristo. Guiados por el Espíritu Santo, entendiendo también que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros como lo acabamos de leer, ¿no? Él va a interceder, pues acomodando mejor nuestras oraciones que van hacia Dios.
Porque al final de cuentas nosotros tenemos debilidades, ¿no? Y hay veces que, no sé si le ha pasado, que dicen, es que no sé cómo pedirte, Señor, no sé cómo hablar bajo esta situación que estoy viviendo. Pero ahí es donde vemos que intercede el Espíritu Santo por nosotros, porque Él conoce lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Cristo. Eso es, podríamos llamarlo así como lo más ortodoxo, ¿no? O sea, donde ahí no va a haber error, no va a haber falla. Entendiendo que sería erróneo si nosotros decimos que no debemos orar al Espíritu Santo, que es Dios, ¿sí? Además que debemos de entender que Él está en nosotros. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, Judas 1:20. Judas 1:20. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Oren guiados por el Espíritu Santo. Oramos al Padre guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? Es importante tener estas cosas porque luego hay muchas dudas con esto, ¿no? Yo he estado en algunos lugares donde dicen, oye hermano, pero es que aquí no oramos. Siempre les decimos, vamos a entender, el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. O sea, no están cometiendo ahí un sacrilegio o algo así, ¿no? Pero como se nos muestra en la Biblia y como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar, es orar al Padre en su nombre y guiados por su Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros y Cristo es el mediador también entre nosotros y el Padre. Recordemos, es que ellos no están obrando cada quien por su lado, ellos están obrando conjuntamente, ¿sí? O sea, no están peleados el uno con el otro, o dicen, pues porque ¿a quién le oró? Órale, vas tú. O sea, no es así, ¿sí? Debemos de también entender eso, ¿no? Porque a veces nos confundimos más de lo que realmente tomar las bendiciones que Dios nos ha dado y tener fe en Dios. O sea, tampoco podemos caer ahí en una situación, estás orando mal y cosas así, ¿no? O sea, quitar la bendición por nuestras propias tradiciones o propios conceptos, ¿no? Hoy el orar a Dios es una bendición que tenemos por medio de la obra de Cristo. Tenemos entrada, ¿no? Podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Pero tenemos que tener fe y conocimiento de la voluntad y de la verdad de Dios. Y entendiendo que pues en la oración es un diálogo, ¿no? O sea, no es un monólogo donde yo hablo y ya. O sea, yo estoy hablando con Dios, pero Dios también responde, ¿no? O sea, no nada más es llegar a mi oración, pues Señor, te pido que me des, que me hagas, que esto, amén. O sea, así no es la oración. Es realmente una comunión y no tiene que, si bien podemos tener momentos específicos, por ejemplo, la oración, dar gracias por los alimentos, pero es una constante comunicación con Dios, ¿no? En cualquier momento yo puedo hablar con Dios y no es que yo esté loco, sino que yo creo en Dios. ¿Sí? De hecho, al primero que debo de ir conforme lo que estamos entendiendo, conforme el propósito de la oración, que no es ir y decirle a Dios mi vida, sino es tener una verdadera comunicación y una verdadera dependencia, es considerar a Dios primeramente
por encima de mi pensamiento, del consejo de cualquier otro hombre, ir a pedir consejo a Dios y esperar a que Él responda también. Y no siempre va a responder ahí en el momento que yo quiero. A veces voy a tener que esperar a que Él responda, pero yo estoy confiado que Él va a responder. ¿Sí? Señor, te damos gracias. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Agradecemos que tú nos hables, tú nos guíes, tú nos instruyas, tú nos alientes, mi Dios. Y confiamos plena y totalmente en ti, Señor. Descansamos en ti y nos afirmamos en ti, Señor, en tus palabras, en tus verdades, en tus promesas, Señor. No queremos que sean solamente un conocimiento más, sino la verdad absoluta en nuestras vidas, que nosotros todo lo que hemos aprendido de ti, Señor, lo creamos, Señor, y vivamos conforme a esa verdad, confiando, Señor, y creyendo en ti, en tus palabras, en tu verdad, Señor, en tu justicia. Pues no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer la tuya, Señor. Por eso es que hemos venido, Señor, este día a buscar de ti, a que tú nos reveles tus verdades, Señor. Gracias te damos, te agradecemos por estos tiempos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.